Lo primero, buenos días a todos por asistir a esta webinar. La grabación de esta sesión estará disponible en OLATES Data. Y si alguno no sabe dónde encontrarlo, me lo decís si os facilito la URL. Y podéis dejar vuestras preguntas en el chat para que las atendamos al final de la sesión. Hoy tenemos la suerte de contar yo creo que tenemos una fortuna impresionante hoy, tener a Alejandro Almeida, que es Cloud Technical Elite en Braven, y a José Ángel Fernández, que es Cloud Solution Architect en Microsoft. Y nos van a hablar, como podéis ver, el título de lo que es Azure Migration, de tal manera que vamos a poder, yo creo que disfrutar de una buena sesión. Alejandro, muchas gracias. José Ángel, muchas gracias. Todo vuestro. Pues nada, gracias a vosotros también por la oportunidad de compartir esta sesión. Vamos a hablar de migraciones de Azure. El título de la sesión es Azure Migration, ¿no? Near Zero Downtime, porque creemos que se puede llegar a estar cerca, ¿no? José Ángel, de esto del tiempo, ¿no? En tiempo real, ¿no? Prácticamente. Creo que estáis viendo la presentación, ¿no? ¿Se está viendo bien? Sí, ya se ve. Vale. Perfecto. Y bueno, pues la agenda consistiría primero, vamos a ver un poco cuáles son las motivaciones para migrar hacia Azure, en qué consiste el servicio de Azure Migrate, luego veremos cómo se pueden descubrir y evaluar los recursos que vamos a migrar a Azure y por último veremos cómo se realiza la migración de servidores con una pequeña demo. Vamos a ver. Vale, pues si quieres empezamos con la primera parte. De cuando estamos hablando de las migraciones, realmente cuáles son las motivaciones que hay detrás para realizar este tipo de procesos. Realmente, desde nuestro punto de vista, por todos los proyectos en los que estamos involucrados, podemos encontrar dos alternativas cuando estamos haciendo una migración, ¿vale? Una más enfocada, como veis aquí, a lo que es una migración pura infraestructura, un modelo mucho más continuista del existente en on-premises, en el que la infraestructura que existe en on-premises pues se despliega en Azure, y otro que va más enfocado también a la modernización o a un nivel más alto de abstracción, en el cual nos centramos en las aplicaciones que se ejecutan sobre esa infraestructura en on-premises. Dependiendo de los dos modelos, de cuál es el que más encaje en vuestro escenario habitual, pues nos encontramos en una situación de host, que es pues como la palabra dice, lo que ahora estoy hosteando en una infraestructura física en mi data center, pues utilizo las capacidades de Azure para alojarlo, ya sea sobre entornos virtualizados o incluso si hace falta, pues entornos dedicados bare metal, en el cual el hardware está dedicado para ti. Mientras que si nos estamos enfocando más a una migración enfocada a las aplicaciones que se ejecutan en nuestra plataforma, pues tenemos diferentes alternativas, desde coger esta misma aplicación y llevarla hacia Azure haciendo pequeños cambios para aprovechar alguna de las capacidades que puede tener en el área de plataforma como servicio, o incluso si queremos hacer un salto más avanzado o cambios más en profundidad, pues una rearquitectura de esta aplicación, o incluso la que sería mucho más agresiva es reconstruirla, que realmente en este caso, Alejandro, yo creo que ya no es migrar, ya es hacer la aplicación de nuevo desde cero. Entonces, ¿cuál encaja en cada uno? Pues en el primero lo estamos encontrando con escenarios, como comenta aquí, en el que la infraestructura del data center, si está externalizada, está finalizando esos contratos que se tienen comprometidos. También en algunos casos, cuando esa infraestructura no es externa, sino que es interna y se necesita hacer una nueva adquisición porque ya el hardware le toca hacer un refresh, pues ahí es donde se plantea en hacer esa inversión en on-premises, que implica un desembolso bastante elevado de dinero de un solo golpe, por decirlo así, o empezar a utilizar Azure para convertir ese coste de one shot en un pago
mensual en el cual podemos tener esa infraestructura en un pago por uso e incluso que nos proporcione pues, nuevos escenarios con mayor capacidad que podamos necesitar. En el caso de la parte de aplicaciones, fundamentalmente de los 3 pilares que se mencionan, yo creo que el más interesante es en la parte de innovación, en el cual se puedan integrar pues, todas esas capacidades que extiende la nube en el área no solo de alojar la aplicación, sino los servicios que hay alrededor de datos, de machine learning, de inteligencia artificial, proyectos de IoT, también la parte de seguridad, de cumplimiento normativo, que en un entorno tradicional pues suelen ser más complicados. ¿Cómo lo planteamos desde Microsoft? Al final, el proceso de migración pues, no suele ser una tarea sencilla, ¿vale? Es un proceso que requiere pues, una preparación o una serie de etapas para que tenga éxito. Ahí es donde entra nuestra plataforma Azure Migrate, que luego en la siguiente slide veremos un poco más en detalle todas las patas que cubre. Pero Azure Migrate es una solución que está muy enfocada a hacerte sencillo este paso de migración. ¿Por qué? Por un lado, está enfocado o cubre los principales escenarios de migración, que traemos ahora a continuación en más detalle. En segundo lugar, porque este producto como tal te permite no solo hacer la migración, que eso generalmente es el paso final y muchas veces es más sencillo, sino que te permite entrar en las fases iniciales de hacer el análisis de, oye, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que aunque pensamos que tenemos control de lo que hay en on-premises, cuando empiezas a hacer un proyecto de migración te das cuenta de que lo que está en la CMDB muchas veces no se corresponde con la realidad o configuraciones que en un principio se suponía que estaban de una manera. Cuando realizas el proceso de migración te das cuenta de que hay una IP hardcodeada en alguna aplicación que no debería estar o se está apuntando a un servicio que no estaba identificado pero que es crítico para la aplicación, que se incorporó después de que esa aplicación se desplegara y que la documentación inicial se generara. Pues toda esta suite de Azure Migrate te ayuda en esa parte inicial de Discovery. Al final, otro punto interesante es que es un producto desarrollado por Microsoft, pero si os interesa, existen una serie de soluciones que luego con Alejandro veremos en el portal de Azure, que se integra pues, con proveedores de terceros para toda esta parte de análisis, que extienden las capacidades nativas que tiene el propio producto de Microsoft. Y lo último es que al final Azure Migrate se te convierte pues en esa fuente de información, en ese repositorio centralizado en el cual pues tienes los datos de la infraestructura que tienes en on-premises, pero a la vez te permite ver cómo esa infraestructura puede desplegarse en Azure, con qué correspondencia de máquinas, de servicios, cuáles son las recomendaciones que hacemos de configuraciones de discos, de tamaños, incluso en algunos escenarios el analizar la parte de costes, de oye, pues esto es tu infraestructura en on-premises, nosotros te proponemos este análisis en cloud y esto más o menos es el análisis de costes que puedes tener por mes. Esto es muy interesante porque te da esa visión global. Sí que es cierto que toda esta información se recoge de vuestro despliegue actual en on-premises, por lo tanto es importante que le deis tiempo a Azure Migrate para estar monitorizando pues, si vais a migrar desde un VMware o desde una infraestructura física, que pueda ver cuáles son los patrones de carga para que de esta manera las estimaciones sean lo más realistas. Y una vez que se hace todo ese proceso de análisis, de assessment y ya estás dispuesto a hacer la migración, pues en Azure Migrate puedes hacer ese seguimiento extremo a extremo de cómo se está realizando. Bueno, y aquí entramos en los escenarios que comentábamos, que lo hablaba con Alejandro justo antes de empezar la presentación, que es que esto va tan rápido que aquí estáis viendo ahora mismo que hay 5, pero ya podríamos considerar que son 6 con la última incorporación que os comento ahora. Entonces, ¿cuáles son las principales áreas en las cuales nos enfocamos cuando estamos hablando de migraciones con la parte de Azure Migrate? La primera y más crítica o la que se suele utilizar principalmente, pues todo lo que tiene que ver con entornos de máquinas virtuales en on-premises, ya sean pues en entornos VMware, Hyper-V, entornos físicos
o incluso si estáis pensando hacer una migración de un entorno que esté en Amazon, Google o cualquier otro proveedor de cloud o de hosting hacia Azure. Azure Migrate te permite hacer pues, todos los pasos que comentábamos antes del assessment e incluso coordinar esta migración. Una carga específica, que aquí está separada, pero en algunos casos es muy parecida a esta anterior, sería todo lo que tiene que ver con escritorio remoto, con las tradicionales infraestructuras de VDI basadas en los roles de Remote Desktop Services dentro de Windows Server. También, si tenéis productos por encima, como Citrix o el Horizon de VMware, pues entrarían en esta categoría en el cual pues, te permite expandir estos pools de host de virtualización o de virtualización de aplicaciones hacia Azure y beneficiarte pues, de características avanzadas como el soporte de Windows 10 multisesión o incluso el soporte extendido a Windows 7 para todos los parches de seguridad de forma gratuita. Si entramos ya en temas de aplicaciones, los dos más relevantes es todo lo que tiene que ver con bases de datos SQL, que también el Azure Migrate te permite hacer un assessment de las bases de datos, de tus servidores de bases de datos y ver cómo se puede desplegar o gestionar eso en Azure, ¿vale? Y coordinar ese despliegue. Y la otra parte interesante es todos los escenarios de web apps. Está muy enfocado a cargas de trabajo basadas en Internet Information Server y .NET, pero sí que es cierto que en las últimas incorporaciones también está, si no me equivoco, PHP y también hace análisis de algunas aplicaciones extras. De esta manera te permite pasar directamente de infraestructura en on-premises a nuestros servicios PaaS de web apps. Y el último, bueno, aparte de datos, que esto es el movimiento de la información asociada con cada uno de los puntos anteriores, y el que os comentaba que faltaba, que se ha anunciado, si no me equivoco, creo que ha sido esta semana, recientemente, es el soporte de Azure Migrate para nuestro servicio de Azure VMware, en el cual tienes la capacidad de tener, pues igual que en on-premises gestionas tu vCenter, pues tener tu vCenter gestionado en Azure para que de esta manera para entornos o en empresas que basan mucho su arquitectura de virtualización en esta plataforma, que puedan tener un modelo de migración o un modelo de extensibilidad que sea muy continuista y de esta manera les sea lo más sencillo el migrar. Creo que no me dejo nada más, ¿no, Alejandro? No, tenemos aquí el hueco ¿no? Para la presentación, no da tiempo ponerlo, está muy bien el detalle, ¿no? De tener una migración directamente a VMware, infraestructura física en Azure y creo, bueno, también Databox, ¿no? En la parte de data tendríamos también la posibilidad de utilizar Azure Databox para hacer migraciones de datos cuando las comunicaciones no son de alta velocidad, ¿no? Podemos encontrarnos en el escenario que tenemos que mover mucha información hacia Azure, pero no tenemos unas comunicaciones de alta velocidad o no se pueden garantizar que sean continuas. Como el servicio de migraciones depende de esta comunicación, lo que podemos hacer es utilizar Databox, que lo tenemos tanto en solución virtualizada como en solución física, en la que se envía una appliance al data center del cliente y se vuelca toda la información en discos físicos y este appliance con los discos físicos viaja de nuevo a Azure y se despliega en el data center. Creo que esa sería la última. Sí, no estaría dentro de Azure Migrate como tal, pero sí que es cierto que es un servicio que apoya a toda esta parte de migraciones y, como comentabas, es muy útil pues cuando los volúmenes son muy altos y muchas veces, aunque estemos hablando del mundo cloud y de la interconexión y de todo a través de Internet, pues enviar un disco duro por correo es más rápido que transferir unos cuantos cientos de teras en una conexión de banda ancha. ¿Vale? Pues ahí es donde entra en juego ese tipo de soluciones que facilitan notablemente este proceso. Sí, yo, por ejemplo, por mi experiencia personal, sí me he encontrado, bueno, lo que solemos hacer son oleadas de migración. Los clientes generalmente cuando tienen que mover cientos de servidores, lo que van haciendo es una conexión híbrida, por ejemplo, con una red virtual en Azure y van moviendo por oleadas, pues para muevo 5 servidores, luego muevo 10, ¿no? Entonces, está bien saber que existe Databox porque a lo mejor en una operación de estas macro, ¿no? De un movimiento macro, me podría llevar cientos de servidores, ¿no? Quizás en lugar de tener que hacer estas oleadas. Entonces, bueno, es bueno saberlo y tenerlo ahí, aunque, como bien dice José Ángel, quizás no sería dentro del concepto, dentro de lo que sea la solución de Migrate, ¿no? Lo que está dentro de lo que sería soluciones de migración. De migración, eso sí, justo. Vale.
Pues el proceso, para que lo veáis en más alto nivel, ¿cómo sería? Pues lo que os comentaba, Azure Migrate tiene una parte inicial de ese análisis que comentábamos, en el cual pues hay dos alternativas. Una que es el propio producto de Azure Migrate, ¿vale? Con la parte de Server Assessment que se llama, y la otra, lo que comentábamos, soluciones de terceros. En este caso, la verdad es que entre terceros, first party, está la cosa más difícil de definir, porque Mover es una compañía que adquirimos de Microsoft pues hace unos meses. Todavía no está completamente integrada dentro de Microsoft, por eso aquí lo veis las dos alternativas, pero sí que es cierto que como tal es otro producto nuestro, ¿vale? Que era una compañía que se dedicaba a este tipo de assessment y que por la calidad que tenían de producto, pues se decidió el adquirirles para ampliar, como veis, por las capacidades nativas de Azure Migrate, en el cual nuestros escenarios se basaban en la parte fundamental de VMware, Hyper-V y físico, y el Movere pues amplía estas capacidades sobre todo con una mayor calidad de los datos que se recogen. Pero tanto uno como el otro son las opciones que existen para hacer ese assessment. Y lo que os comentábamos, hacer el cálculo del TCO, ¿vale? Para entender cuál es el coste que esto puede suponer dentro del cloud, y también en muchos casos cuando se están haciendo análisis de migración de si me conviene o no me conviene migrar, pues tener el retorno de la inversión para entender desde el punto de vista de no tanto tecnológico como estamos hablando en este webinar, sino también del caso de negocio, pues si sale el retorno esperado o no. Con ese assessment, ¿vale? El siguiente punto ya sería pues, lo que os comentamos, la parte de la migración. Aquí los escenarios están alineados con lo que veíamos anteriormente, en el cual pues tendríais la parte de las bases de datos, de los propios servidores en sí o de las aplicaciones web. O sea, por entenderlo así de una forma rápida y sencilla, por un lado, ¿no? Tendríamos al equipo financiero, ¿no? Al cuello, diciendo... En la fase inicial, justo. En la fase inicial, ¿no? Oye, dime cuánto me va a costar esto, ¿no? Dime si esto va a merecer la pena o no. Y para eso tengo una herramienta que es de análisis, ¿no? Que yo la despliego tanto sea propietaria de Microsoft, pues bueno, o de terceros, que también es mía, que es Movere y otras, ¿no? Y, sí. Y una vez que ya tengo ya todos los cálculos hechos, ¿no? Y todo investigado, tengo también otra herramienta que ya me hace también el movimiento. Sí, es, por decirlo así, la siguiente fase. La primera haces el análisis, que esto es muy útil, no tanto, o sea, por lo que decías tú, la parte de costes, pero también de, oye, lo puedo migrar, porque en algunos casos hay... aunque Server 2003, por ejemplo, ya esté fuera de soporte, pues hay muchas aplicaciones que todavía funcionan con Server 2003. Pues, por ejemplo, este tipo de escenarios, la aplicación es capaz de decirte, oye, Server 2003 le queremos mucho, pero ya el pobre se ha tenido que jubilar y al menos un 2008 R2 para que se siga manteniendo el soporte. Pues ese tipo de análisis, que en lugar de que lo tengas que estar haciendo manualmente, que al final si son unos pocos servidores es útil, pero cuando esto pasa a un cierto nivel, pues el tener una herramienta que te lo automatice, pues es bastante de agradecer. Entonces, en esa parte de assessment es muy relevante el Azure Migrate para simplificar este trabajo, sobre todo a los equipos de infraestructura. No solamente ver el coste, como bien dices, económico, sino también ver qué rendimiento necesito en Azure y si, como bien dices, hay compatibilidad por las aplicaciones o las dependencias, porque muchas veces nos ocurre que no somos conscientes de las múltiples dependencias que tiene un servidor, que a lo mejor creemos que solamente está ejecutando un servicio web y no somos conscientes de todos los servidores que dependen de él o los que él necesita para funcionar, ¿no? Y aquí también nos facilita la herramienta esa capacidad, ¿no? Justo. Así que, comentado esto, ya en el caso concreto de los servidores, que yo creo que es el fundamental que queríamos cubrir hoy con vosotros,
el proceso que con Alejandro lo veremos un poco más en detalle, con tanto la parte como de demo, como las slides, de todo lo que es necesario, pues al final son estos cuatro puntos en el cual se crea el proyecto de migración como tal, se añaden las herramientas first party o third party que comentábamos para ampliar estas capacidades. Se le deja durante un tiempo para hacer este discovery, tanto de los servidores, las comunicaciones entre los propios servidores, las aplicaciones, las dependencias que comentábamos, que no solo es el servidor como tal, sino ese servidor cómo se comunica con el contexto que hay alrededor. Y a partir de ahí, pues te permite trabajar con esos resultados, porque al final no solo es cojo y migro todo, sino que puedes crear grupos de migración, relaciones pues o por tipo de entorno o por tipo de aplicación, en el cual pues primero migro esta, luego migro estas otras, pero con esta información de dependencias y de los diferentes nodos te permite fácilmente hacerlo y a partir de ahí se crean lo que se suelen llamar las oleadas de migración, en el cual pues en la herramienta le vas indicando cuáles son tus oleadas, qué grupos van en cada una de las oleadas y a partir de aquí lleva el proceso de la replicación o la migración, que en este caso, dependiendo del volumen de datos, como comentábamos, pues si las máquinas son bastante elevadas, pues tardará un tiempo más en replicar toda esa información desde vuestra plataforma en on-premises hacia arriba. Sí que es cierto que llegará un punto en el que ambos datos estarán completamente sincronizados y será decisión vuestra decir, oye, pues aquí en este momento justo corto, el sistema replicará los últimos cambios de los últimos segundos y en ese mismo momento se pueden empezar ya a trabajar con las máquinas en Azure. Es lo que estábamos diciendo antes en la presentación, el cero downtime. Es muy poquito porque al final, entre que tú dices que es el corte y se replican esos últimos bytes de cambios de tu entorno on-premises, pues pueden pasar desde unos segundos a unos minutos, pero una vez que se completa, pues todo tu entorno puede estar levantado directamente en Azure y empezar ya a trabajar con él y a pagar lo que está en on-premises. Sí, el tiempo va a depender muchísimo, siempre teniendo en cuenta, de la comunicación. Si hay una buena comunicación entre Azure y vuestro data center, ese tiempo se va a reducir, ¿vale? Si tenemos si incluimos muchas máquinas para hacer la migración en paralelo y se van haciendo muchas réplicas de muchos discos en paralelo, tenemos que tener en cuenta que ese ancho se va a ir utilizando para todas esas copias que están haciendo en tiempo real. Entonces, si queremos acercarnos mucho al downtime, al cero downtime, es importante el calibrar muy bien el ancho de banda que tengo disponible para ir moviendo datos a las cuentas de storage con el número de máquinas que voy a poner en paralelo. Es decir, si pudiera ser, pondría una con mucho ancho, ¿no? Y cuando mueva esta, ya muevo la siguiente, ¿no? Bueno, ahí es justo, es esa parte de ingeniería inicial en el cual pues es interesante hacer ese análisis de, oye, cuántas máquinas son, cuántos datos se replican y con eso construir lo que comentábamos antes, cuántos cuántos waves, o sea, cuántas oleadas van a ser necesarias para hacer la migración y qué máquinas se mueven en cada migración. Hay clientes que lo que han hecho es replicar esta información de forma constante, hay otros clientes que lo realizan los fines de semana. Ahí ya depende mucho de lo que comentábamos, de qué hardware o, bueno, qué conectividad es la que está disponible dentro de vuestra infraestructura y a partir de ahí, pues, adecuar la configuración de la migración a la infraestructura pues para no saturar. Al final, si estás replicando, como comentabas, todas las máquinas a la vez y consumes todo el ancho de banda y lo estás haciendo en el horario productivo, pues a lo mejor hay aplicaciones que tienen un impacto y son aplicaciones que son necesarias de utilizar en tiempo real, ¿vale? Entonces ahí sí que es importante ese trabajo y ese análisis en el cual pues con partners como los que están hoy aquí os pueden ayudar a realizarlo. Sí, de hecho es una tarea que ahora veremos un poco más en detalle cómo se puede llegar a hacer bien, ¿no? O a entender cómo hay que realizarlo. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Cómo se podría hacer un descubrimiento y una evaluación de aplicaciones en un entorno de VMware. Al final los entornos son muy parecidos, tanto VMware como Hyper-V o máquinas físicas tienen una forma muy similar de trabajar. Imagina que tenemos un clúster de vCenter
Y yo lo que voy a hacer es desplegar, bueno, lo primero que voy a hacer es desplegar la solución de Azure Migrate en Azure y decirle que quiero utilizar una de las herramientas de Access, ¿no? Cuando yo despliego la herramienta, me va a dar un descargable para poder, un UST, ¿no? Para poder descargarlo y desplegarlo en mi vCenter. Esto lo que va a hacer es desplegarme una appliance dentro de mi vCenter, como si fuera otra solución más, otro equipo más, y a partir de ahí empieza un descubrimiento. Voy a hacer el descubrimiento de todas las máquinas que hay y envía toda la información a los servicios de Azure Migrate. Una vez que ya tengo toda la información procesada y enviada a los servicios de Azure Migrate, ya a través del portal le digo que quiero crear una segment. Y una vez que ya le he pasado unos minutos, no tarda mucho, quizá a lo mejor tarda unos 4 o 5 minutos por máquina o incluso menos, ¿no? Dependiendo un poco de las comunicaciones, lo que decíamos antes, ¿no? Depende un poco de ese appliance con los servicios de Azure Migrate, el ancho que tenga, la capacidad que tenga de comunicaciones, ¿no? En pocos minutos tendremos ya la capacidad de ver el informe y ver ese assessment y nos va a hacer ya en esta fase, nos va a hacer un cálculo de la computación, o sea, el número de CPUs que va a tener, o capacidad de la CPU, capacidad de la RAM, disco, tamaño de disco. Es decir, es un assessment que va a hacer de forma, digamos, visualizando desde la capa de hipervisor, ¿no? Lo que serían las capacidades de la máquina hasta el hipervisor, no dentro del sistema operativo, sino de momento hasta el sistema operativo, ¿no? Estaríamos solamente en la parte del sistema operativo anfitrión. Y bueno, pues para hacer este despliegue, realmente cuando utilicemos en vez de vCenter, vayamos a Hyper-V, pues vamos a tener también otra fórmula para desplegar otro appliance, una appliance de Azure Migrate directamente nos va a dar un VHD para desplegarlo en nuestro Hyper-V. Y si estamos con máquinas físicas, nos da la posibilidad de coger un servidor que nosotros tengamos disponible dentro de nuestra red y hacer la instalación del servidor dentro de ese Windows Server que tengamos disponible en nuestra infraestructura. Como veis, el procedimiento es muy parecido. Lo único que cambia es un poco cómo despliego la appliance. Si lo despliego desde el hipervisor o lo hago yo más manualmente montándome una máquina, ¿no? El resultado de un assessment viene a ser algo parecido a esto. Esto es un assessment realizado sobre una máquina que el servicio de descubrimiento lo que ha hecho es detectar cuáles son las capacidades que tiene y hacer un cálculo en base a una serie de reglas que ahora veremos para decidir o estimar qué CPU, qué tamaño de máquina, qué RAM y qué disco o qué tipo de disco y qué tamaño de disco voy a necesitar en Azure. Es decir, esto es la parte que decíamos antes, ¿no? Para luego discutirlo con el equipo financiero y ver el presupuesto si me llega y si es viable o no es viable. Esta sería una parte de estimación. No quiere decir que estemos obligados a hacerlo así, sino que esto es una serie de cálculos en base a una información que yo le voy dando y una información que va recogiendo la herramienta. Pero no quiere decir que sea definitivo. De hecho, lo interesante del assessment es poder hacer varios. Es decir, yo aquí, por ejemplo, le podría decir, vale, quiero que me hagas una estimación con disco premium y me hace uno. Ya digo, quiero que me hagas otra estimación con disco estándar. Porque lo que quiero ver es la diferencia de coste y pasarlo al equipo financiero, explicándole lógicamente a la dirección de la compañía qué implica un disco y otro en cuanto a capacidades y rendimiento, pero quiero estudiarlo desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante por eso, porque me permite hacer varias comparativas y varios cálculos y luego pues analizarlos antes de empezar con el despliegue. Una cosa es lo que comentábamos antes, la parte más importante de toda esta información, el darle tiempo a Azure Migrate de recogerla. Si solo la capturáis durante un día, la fiabilidad que pueden ser estos datos es limitada. Idealmente sería un mes, porque generalmente durante un mes se cumplen o se ven todos los flujos que se suelen utilizar de las aplicaciones. Si no es un mes, al menos 15 días o una semana para que vean más o menos las tendencias, ¿vale? Porque si lo hacemos un poco de tiempo, muy reducido, pues va a ver lo que haya en ese momento,
y las sugerencias que aparezcan aquí probablemente luego varíen con el resultado final. Sí, es además importante remarcar, ¿no? En una etapa como la que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas compañías que pues, temporalmente están reduciendo su servicio porque hay personas que están en modo de espera, no están trabajando activamente durante unos meses, entonces los servidores han caído en cuanto a rendimiento. Si yo lanzo ahora, durante esa etapa, el assessment, pues a lo mejor estoy teniendo en cuenta un data center que se está utilizando un 10% de lo que dentro de unos meses va a ser real. Entonces, es importante tener esto en cuenta a la hora de hacer el assessment y saber que lo que estoy realizando lo estoy realizando en una etapa muy concreta de tiempo. Ya sea, como bien dice José Ángel, porque me pille en un momento en el que no hay un pico, con lo cual la media que me va a salir será la media más baja seguramente de la necesidad mensual, o por todo lo contrario, o porque lo haga justamente en el momento de un pico. Y entonces, en ese momento, quizá a lo mejor me está sobrevaluando y no necesito a lo mejor tanta capacidad, no estoy sobredimensionando. También lo comentamos al principio, ¿no? Además de saber pues, el tamaño de máquina, ¿no? que voy a necesitar y el coste de las máquinas que voy a desplegar, quizá también sería importante saber las dependencias y las aplicaciones que voy a migrar, para tener en cuenta qué es o qué necesidades voy a tener una vez que estemos en Azure, ¿no? Para eso tenemos dentro de la misma solución, de la solución de Assessment, tenemos la capacidad de analizar dependencias y hacer un inventario de las aplicaciones. Esto requiere algo más de tiempo, digamos que el assessment inicial, aunque es aconsejable, como dice José Ángel, cuanto más tiempo mejor, se puede realmente hacer casi que inmediatamente, o sea, a los pocos minutos de desplegar la herramienta vamos a poder hacerlo. Esto ya pues va a requerir algo más de tiempo. Y aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? Tenemos la posibilidad de desplegar una serie de agentes en las máquinas que son los que van a recoger esa información y se las van a dar a los servicios de Azure Migrate. Lógicamente, como tenemos una appliance, lo que tenemos que hacer es proporcionarle también unas credenciales de acceso a esas máquinas para que accedan, el appliance de migración pueda acceder a la máquina y recoger todas esas métricas que esos agentes han dejado ahí en los logs y enviarlos a la plataforma. O ahora no, que esto es nuevo, yo no he tenido la suerte, lo he solicitado a la preview, pero todavía no lo he puesto en un cliente en producción, de hacerlo sin agente, de hacer esto mismo pero sin tener que instalar agentes. Hay algunas limitaciones, como que tiene que ser IPv, creo, de momento, y alguna limitación más. Luego veremos en qué. Recuérdamelo luego, José Ángel, creo que la documentación de Azure te dice todas las specs con detalle de lo que hace falta para hacerlo sin agentes. Hombre, a ver, instalar el agente es realmente rápido, se puede hacer por scripting y no requiere mucho tiempo. Pero si lo que tengo que hacer es un movimiento, ¿qué digo yo?, de 200 máquinas, 500 máquinas y un volumen así grande, pues el conocer bien las dependencias es algo que lo voy a necesitar y ir manualmente, una por una, operacionalmente, pues dependiendo un poco de cómo estéis administrando, ¿no?, vuestro sistema, puede ser más complejo o menos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante por lo menos saber que existe la posibilidad de hacerlo sin agente. Y el resultado sería algo parecido a esto. Tendríamos ahí todo el mapeo, ¿no?, de las aplicaciones que están corriendo dentro del servidor, hacia qué otros servidores están accediendo, qué dependencias tiene, qué tipo de comunicaciones están realizando, y también vamos a ver aquí pues, si va a ser posible hacer una oleada o no. Aquí no le ha ocurrido, ¿no?, esto de decir, me lo llevo todo y luego se me olvida moverme un controlador de dominio a montar un controlador de dominio, no en Azure. Y claro, he movido todas las máquinas, pero no tienen ni siquiera una réplica de controlador de dominio, ¿no? Ese tipo de dependencias pueden llegar a ser muy importantes para que el rendimiento de las cargas de trabajo que estoy migrando funcione bien. Es también muy valioso, muy interesante con el tema de las oleadas, porque a mí, por ejemplo, me ha ocurrido el que
voy moviendo oleadas, pero también son cargas de trabajo que, aunque no tienen una dependencia muy directa, sí que tienen una dependencia a lo mejor una vez a la semana, recogen información de otro servidor, ¿no? Esto viene muy bien para calcular si tengo que hacer algún tipo de conexión híbrida entre las máquinas que he movido en la oleada 1 con respecto a las máquinas que voy a mover en la oleada 2, me sirve muy bien para calcular si hay esa dependencia o no la hubiera, y calcular el ancho de banda que voy a necesitar para mover tráfico a través de una conexión híbrida por una VPN o a través de un spread route. Sí, al final la parte de Service Map, que es justo lo que se ve a la derecha, es eso que comentábamos, de todo lo que no está documentado o que no sabemos. Service Map es muy sencillo el verlo, porque como veis, a partir de una máquina o de un grupo de máquinas, automáticamente te dice quiénes son los que están alrededor comunicándose con él. Desde, pues aquí se ven los puertos más comunes, el 80, el 443, que esos son los servidores web que estarán disponibles en algunas de esas instancias, pero también se ven cosas por el 389 o el 445, ¿vale? En el cual, pues, oye, hay que tener cuidado de estas comunicaciones, son necesarias, no. Lo que decías, Alejandro, tenemos que tener una conexión híbrida con una VPN, un spread route, o lo metemos en la misma oleada. Entonces, no solo es saber qué máquinas son y con qué se mapean en Azure, sino justo esta parte de aquí, el de, oye, son las dependencias y esto es todo lo que tienes que tener en cuenta para verlo. Que no se nos escape nada, que luego... Sí, al final, en muchos casos es el fallo porque alguien grita. De repente has migrado, alguien dice, pero que no me funciona, y es cuando se descubre esa dependencia que no estaba en ningún lado. Entonces, mejor intentar encontrarlas antes que encontrarlas después. La vida a gritos no me gusta. Mucho mejor esto, sí, señor. Y vamos a verlo un poco funcionando. Vamos a ver... voy a cambiar, a ver si... Dime... Aquí no la función. Creo que si lo estoy haciendo... No sé si lo estoy haciendo bien. Creo que lo estoy haciendo bien. A ver... Deberíais de ver el escritorio, ¿no? Sí, justo. Vale, lo he hecho bien. Perfecto. Bueno, mirad, estoy en el portal de Azure, que todo el mundo ya conoce, y aquí, bueno, pues ya sabéis, tenéis sencillamente Azure Migrate, y os aparecerá esta solución, y a partir de aquí empiezo a hacer la construcción de mi proyecto. Lo primero de todo es decidir qué tipo de solución dentro de Azure Migrate, que hemos visto todas las capacidades que tiene. En este caso vamos a hacer una demo, ¿no?, de la migración de la parte de servidores, y lo primero que vamos a hacer, como vimos antes, ¿no?, es decidir qué herramientas voy a desplegar en mi proyecto. Aquí yo tengo desplegadas dos, una herramienta de assessment y una herramienta de migración. Las dos son marca Microsoft, pero si le damos aquí, podemos ver, como hemos estado viendo antes, todas las que hay que no son marca Microsoft, ¿no? De hecho, bueno, Movere, como dice José Ángel, ya no sabemos si es marca o no. Bueno, de momento siguen siendo compañía independiente, pero son... Tiene su propio branding. Les hemos comprado. Muy bien hecho, seguro que merecerá mucho la pena. ¿Por qué hacen esto? Pues imagino que yo, por lo que deduzco, es, como decía antes José Ángel, por las capacidades que tienen esas herramientas, lo avanzadas que estén. Cada herramienta tiene, lógicamente, un desarrollo propio y tiene unas capacidades distintas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo Movere, además de Hyper-V y VMware, que ya vimos que tiene la segment de Microsoft, aquí también están incluyendo Xen, otro entorno de virtualización que no incluye la herramienta de Microsoft. Entonces, bueno, si tengo Xen, pues ya sé que Movere me lo va a permitir, ¿no? Y eso también ocurre igual con las herramientas de migración. Tienen capacidades distintas. Yo aquí, por ejemplo, la de Redware, ¿no?, tiene la capacidad también, además de Xen, de mover máquinas del entorno virtual de Red Hat, ¿no? Es el KVM. Sí, justo, es lo que comentábamos, amplían las capacidades nativas de los productos que tenemos nosotros. O sea, que si no tienes suficiente, ¿no?, con
con el assessment de Microsoft. Lo que sí que pueden tener es un coste adicional. Las de los assessment de Microsoft en un principio no tienen coste, por lo cual esto es un detalle, ¿no?, a tener muy en cuenta. Sí, están incluido el coste está incluido dentro de lo que sería la propia migración. Al final, las máquinas cuando estén en Azure, pues ya está. No es un coste, por decirlo así, del producto. Sí, no tiene una licencia, ¿no? No tengo que pagar una licencia, no va a venirme en la factura una licencia de Azure Migrate. Justo. Sino que directamente vendrá el coste de los discos y los recursos que te de lo que se ha migrado. De lo que se está migrando. Como decíamos, una vez que tengo desplegada, en este caso, por ejemplo, la herramienta de assessment en mi proyecto, el primer paso sería darle a la opción de Discover, que es esto que estábamos comentando. En la slide que yo comentaba, el ejemplo era con vSphere, ¿no?, de VMware. Entonces, en este caso, pues yo me descargo un OVA y ese OVA, a través de mi vCenter, pues lo voy a poder desplegar y ahí tengo el despliegue de mi appliance, ¿no?, de mi appliance de Azure Migrate. Si me voy a Hyper-V, pues es muy similar el proceso. Lo que voy a descargarme es un UHD, que en este ejemplo es justo lo que hemos hecho. Yo lo que he hecho es, este de aquí sería, es descargarme ese VHD y levantarlo dentro de un Hyper-V. Así de sencillo. Voy a conectarme con él para que lo veáis. Aquí. Y bueno, me aparece, bueno, un poquito será mejor. Así. Vale. Y cuando se instala, aparece un proceso de configuración, que es muy sencillito, son 3 steps. Siguiente, 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 como dice el amigo mío, ¿no?, que todas las frutas de Microsoft son asistentes de siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, no es tan así, pero es bastante sencillo. Solamente hay que proporcionar unas credenciales si vamos a querer acceder, lo que decíamos antes, al mapeo de las aplicaciones y demás. Tengo que introducir unas credenciales para que esto pueda conectarse con las máquinas y bueno, y unas credenciales que me va a dar de Azure, del Key-Vault y del Vault de backup, ¿no? Es el Azure Site Recovery Vault. Efectivamente, de Site Recovery Vault, Recovery Service Vault, que me crea automáticamente. Él lo que va a hacer es que en la herramienta, cuando yo me descargo el UHD, también me voy a poder descargar esas credenciales ya directamente para poder configurarlo, ¿vale? Exactamente igual lo vais a tener en el caso de que no tengáis Hyper-V ni tengáis vCenter y lo que tengáis es máquina física. Entender por más máquina física cualquier servidor de Windows Server que tenga disponible en mi red. No tiene, a lo mejor puede estar virtualizado con otra tecnología de virtualización y yo recomiendo que lo probéis, porque posiblemente, muy probablemente, lo detecte como una máquina física y os permita hacerlo. También cuando, por el motivo que sea, no tengáis acceso a la capa de hipervisor, lo podéis utilizar esta modalidad. Yo lo he hecho, por ejemplo, en un escenario en el que teníamos un cliente nuestro, tenía todas sus máquinas virtualizadas en un proveedor y este proveedor no le daba acceso a vCenter, pero sabíamos que era Hyper-V. Perdona, sabíamos que era VMware, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos esta herramienta, utilizamos la herramienta en modo no virtualizado y nos funcionó perfectamente. O sea que no es necesario que tengáis acceso al hipervisor, sencillamente, si no tenéis acceso, levantáis una máquina de Windows Server y le descargáis este fichero zip que viene aquí, que viene como instalable, con un fichero de PowerShell que hace todas las instalaciones y seguir los pasos y listo. Una vez que ya está instalado, empieza a hacer el descubrimiento, como hemos visto antes en la slide, y ya podríamos hacer los assessments. Para hacer un assessment, vamos a ver aquí un ejemplo de algo hecho. Aquí. Para hacer un assessment podemos o no crear grupos. Los grupos serían lo que hemos comentado antes para hacer oleadas. Yo lo utilizo para eso. Creamos un grupo con las máquinas que voy a mover en la fase 1, por ejemplo, y otro grupo con las máquinas que voy a mover en la fase 2. O también me puede servir para hacer diferentes estudios de los assessments que tengo, ¿no? Y hacer diferentes valoraciones. Aquí hemos lanzado 3. Fijaros que en las 3 que aparecen aquí
he puesto la misma máquina, solo que esta la he lanzado hoy y esta la lancé ayer cuando creé la máquina. La diferencia es que aquí me dice que no hay, no hay fiabilidad ninguna. Y aquí ya me va diciendo un nivel de fiabilidad de este resultado. Y eso es porque, como dice José Ángel, ya aquí hay una cantidad de datos importantes con los que esto ya puede jugar y puede entender que este cálculo pues tiene sentido, ¿no? Que no lo ha hecho en 5 minutos, sino que ha ido recogiendo métricas durante una serie de horas y es más fiable. Si entramos dentro, por ejemplo, de este, pues podemos ver, como he visto antes, pues los diferentes costes que va a tener la máquina según una previsión o unas propiedades que yo he definido. Esas properties en este segment serían, la configuración sería esta. Vamos a hacer una, a ver si se ve más rápido. Vamos a crear uno, entonces le digo que, bueno, que voy a hacer una segment, hay que darle un nombre. Seleccionamos una máquina o podemos seleccionar un grupo. Si tenemos un grupo creado, yo me he creado una oleada 1 o una máquina que tengo en mi Hyper-V y con eso ya lo podríamos crear. Una vez que lo creamos, podemos quedarnos con las propiedades que teníamos o podemos llegar a incluso editarlas. Tarda unos minutillos en proporcionarnos el resultado de la segment, pero en pocos minutos tendríamos ya toda la valoración, ¿no? Aquí he creado varios y la diferencia, ¿qué es lo que estaba mirando? Aquí está. La diferencia es que yo lo que he ido haciendo es calculando para el mismo tipo de máquina si reservo 3 años la instancia o reservo un año o no reservo o no hago reserva ninguna, para ver la diferencia en cuanto al coste. Y también aquí le he configurado distinto el factor de confort. El factor de confort es, digamos, un multiplicador de la capacidad de la máquina que voy a desplegar. Imaginad que tengo una máquina con un core y 1 GB de RAM, pero yo quiero aumentar su capacidad o me fío poco de la máquina que voy a desplegar en Azure y digo, oye, yo para estar tranquilo, multiplícalo por 1,5, ¿no? Si tengo 1, pues 1,5. Vamos a tener en cuenta como que es 1,5, ¿no? Entonces, este factor de confort puede ser interesante, sobre todo en la fase inicial, pues para poner o promover posibles soluciones en Azure con más capacidad de la que inicialmente deberíamos de tener para cubrir, como decía un amigo, bueno, es que el primer día hay que hacer el efecto wow. Entonces, vamos a multiplicar esto aquí para que tenga bastante capacidad, ¿no? Una vez que hemos hecho estos assessments, el siguiente paso sería instalar dentro de la máquina, si tenemos la solución con agentes, por ejemplo en mi caso, dentro de la máquina, desplegamos los agentes. Y eso nos va a permitir consultar las dependencias que estamos comentando hace un momento, ¿vale? Una vez que ya tengo los agentes, claro, depende mucho de si la máquina es Windows, si es Linux, hay temas de compatibilidad con el tema de los agentes. Y a mí sí me ha ocurrido el tener, por ejemplo, en el caso de máquinas Linux, tener que recompilar el kernel para hacerlo compatible con el agente. No sé, José Ángel, si has tenido la experiencia, pero... No he necesitado llegar a tanto. Yo no lo recomiendo si son muchos servidores, la verdad. O sea, por eso hago hincapié en estudiar la solución sin agente, ¿vale? Porque puede convertirse, si no tienes ayuda, en un auténtico dolor de cabeza. Pero es viable, o sea, se puede llegar a hacer, ¿no? Y aquí, pues como decíamos antes, pues tenemos el mapeo de las comunicaciones, con todo el detalle, de las soluciones, servicios que se están ejecutando en la máquina. Y bueno, pues esto nos va a permitir hacer un estudio pues, con más detalle de qué es lo que voy a mover y cómo lo voy a... Sí, justo, porque no solo es lo que comentábamos, los puertos, sino como veis el puerto se mapea a procesos concretos. Por si hay algún puerto por ahí que no suene, podéis ver qué proceso es el que lo está abriendo. Y la gracia de aquí es que si el agente de Discovery o de migración está disponible en todas las máquinas, pues tenéis ese grafo de dependencias. Si hay alguna máquina que esté fuera,
pues no podréis ver el nombre o el proceso que se está ejecutando, ¿vale? Porque no lo sabemos, pero todas las que formen parte de la migración, como veis aquí, pues esto es una máquina concreta, pero se ve exactamente qué proceso y las dependencias, eso. No sé si tienes mapeado las otras. Si te vas a la del puerto 80 al puerto 443, ahí hay, lo que os comentaba, parece que es un grupo que no está monitorizado, ¿vale? Y os dice lo que se puede ver desde la máquina origen, ¿vale? Sí, efectivamente, depende un poco de lo que vayas monitorizando y del tiempo que la vayas dejando también, pues te va dando más información. No estoy realmente seguro de si un servicio no se está utilizando, hasta qué punto puede llegar. Pero fijaos, mira, hasta el cliente, esto es el propio cliente que envía la información a Azure Migrate. Hasta él aparece, ¿no? O sea, se chiva hasta de sí mismo. Interesante. Vale. Lógicamente, ese tipo de soluciones son para dedicarle tiempo. O sea, no pretenda nadie que en 5 minutos esto me vaya a hacer magia y me vaya a decir todo. No, hay que sentarse, examinar bien cuáles son las comunicaciones, como decía José Ángel antes, ver si las dependencias son necesarias. Muchas veces tenemos habilitados servicios en las máquinas que no hacen falta y bueno, pues hacer un buen estudio ahí es importante. Y ya el último paso, una vez que ya tengo hecho toda la parte de assessment, sería hacer lo mismo con la herramienta de migración. El proceso es muy parecido, ¿vale? Tenemos exactamente igual para VMware, Hyper-V y no virtualizado. Yo en mi caso, en este caso, aunque es un Hyper-V, he utilizado el no virtualizado. Lo he separado además porque el servicio, lo que es el proceso de migración no lo hace el appliance de Azure Migrate, sino que lo hace el appliance de Site Recovery. Entonces, ¿qué ocurre? Que los dos utilizan un servidor web local y se pegan. Entonces, es buena idea separarlos, ¿vale? Yo lo que he hecho en mi escenario de ejemplo es que he creado otro servidor aparte donde he instalado la herramienta de Site Recovery, que es este de aquí, ¿vale? Una vez que instalamos la herramienta, lo mismo, es bastante sencillo de instalar, se descarga, en mi caso, por ejemplo, descargas un instalable, instalas todo el servidor y configuras sencillamente con un fichero que te descargas de la plataforma toda la conexión con Azure, con el servicio de Azure Migrate. Al final lo que tienes, puedes separarlo y escalarlo, puedes montar varios servidores. Esto ya es lo que conocéis Azure Site Recovery, ya sabéis cómo funciona. Puedes crearte un servidor de procesos, ¿no? Y luego ir escalándolo horizontalmente y multiplicando las capacidades con varios servidores de proceso y uno que esté recopilando toda la información, pero básicamente lo que hace es que tiene una base de datos donde recopila toda la información que va recogiendo de los discos de las máquinas que voy a migrar y esa información la va enviando a unas cuentas de storage en Azure ya preparadas para levantar el disco. Es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo es clonando disco. Lo que hace esta herramienta es clonando disco. Y aquí es muy interesante que podemos ver los dos procesos. Aquí podemos ver cómo está recibiendo información a través de este proceso y luego cómo está enviando información, ahora muy poquito porque prácticamente ya cuando lo lanzas por primera vez hace todo el proceso de copiar, digamos, todo el disco por primera vez y luego lo que va haciendo es únicamente incrementales de los cambios que vayan sucediendo. Entonces, si no hay cambios en la máquina, pues poco movimiento va a haber. Y aquí lo interesante es que podemos ver ese ancho de banda de lo que estamos recibiendo y lo que estamos enviando. Como veis aquí estoy recibiendo información del servidor web CVM01, que es el que voy a migrar, y esto de aquí son las direcciones, lógicamente, de los servicios de Azure Migrate y de las cuentas de storage donde se está enviando esta información que se está procesando, ¿no? De esos discos. Aquí yo podría evaluar o ir midiendo un poco, ir cargando máquinas o quitando máquinas del proceso de migración dependiendo de lo que se vaya consumiendo. Quedan 5 minutos nada más. Si alguien tiene alguna duda, por favor que la vaya comentando y que alguien me vaya parando, que me calle alguien y me... No, yo creo que es muy interesante como para callarte. Sí es cierto que vamos ya muy apurados de tiempo.
Y oye, si alguien tiene alguna duda, lo que hacemos es contestarle posteriormente vía correo. Si te parece bien, Alejandro, José Ángel. Sí. Eh, De todas maneras, yo creo que Alejandro ya estabas casi con la demo, ¿no? Sí, Finalizada. esto ya está acabado. Ya el siguiente, aquí tenemos las opciones que hay. Cuando yo cuando descargo el appliance, ¿no? Y instalo el appliance y el agente de movilidad en la máquina, no puede pasar igual. Aquí es lo mismo lo del agente, kernel y demás, ¿vale? Una vez que tengo ya todo montado, yo ya decido con la máquina qué voy a desplegar en Azure. Y esta es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Es decir, bueno, hemos hecho un assessment, está muy chulo, me he peleado con todo el equipo financiero, todo esto está muy bien, ¿vale? Ya sabemos qué quiero, cómo lo quiero, las oleadas y tal, pero ahora llega el día de la verdad, ¿no? Y el día de la verdad puede ser que se me ocurra algo distinto o algún cambio o demás, ¿no? Y aquí, lo bueno de esto es que nos va a permitir editar y decidir manualmente qué tamaño de máquina quiero para que esto salga, ojo, le digo porque pasa siempre, hasta que no se haga la réplica del disco, no te deja editar esto, ¿eh? Que nadie se espere. Que diga, oye, que esto no funciona, ¿no? Como dice Alejandro en la demo, no. Para que funcione tenéis que esperar a que haga la réplica completa del disco. Y una vez que tiene la réplica completa del disco, ya está preparado para hacer la migración, nos va a dejar hacer esto. Y es decidir aquí, independientemente de lo que yo le haya dicho anteriormente los cálculos, aquí le puedo decir manualmente que no, que quiero esta máquina concreta. Y decido el nivel de SKU que quiero y también puedo manipular, por ejemplo, a mí esto sí que me gusta, en lugar de decirle que me coja una IP de las disponibles en la red virtual, decirle una concreta. Porque, aunque no duela reconocerlo, todavía hay muchas dependencias por IP, ¿verdad? Sí, IPs hardcodeadas por todas partes. Sí, por todas partes. Desarrolladores lo tenemos vigilado. Sabemos que lo hacéis. Y esto es importante, ¿no? Yo creo que es interesante el poder ponerlo manualmente y así saber qué dirección IP va a tener justa en Azure. Una vez que tengo decidido esto, y con esto ya termino, muy importante, nos va a permitir hacer un test. Es decir, señores, no le den al botón de migrar, por favor. Pasen primero por test. Yo sé que esto requiere peleas con la dirección, que perdemos mucho tiempo, que dedicamos tiempo a tonterías. Esto es como documentar, ¿no? Que no vale para nada. Pero, señores, nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Se pueden abrir tickets incluso sobre las máquinas que están en test si el rendimiento, por ejemplo, no es el que nos gusta. Y sobre esto, sencillamente, pues deciros que aquí he migrado una máquina, que es esta, está en test, lo que le he dado es al botón de test. Luego, si quiero, solo tengo que darle al botón de clean up para eliminar todo lo que me ha generado en el test y ya darle a la migración final. Pero antes de eso, en la de test, lo que hago es que me voy a los diagnósticos de rendimiento y desde aquí es muy sencillito pedirle que por favor te genere un pequeño diagnóstico de performance y luego pues descargar este fichero y poder analizarlo. Yo creo que lo tengo por aquí descargado. Aquí, creo que anda por aquí. Esto te genera un informe súper chulo donde podemos ver, pues bueno, pues cuáles son los procesos que están consumiéndose mayoritariamente, ¿no? O están consumiendo más CPU, memoria. De hecho, si detectáis algún problema de rendimiento en el disco, a nivel de red, de memoria y demás, no dudéis en abrir un ticket y, por supuesto, ya veréis que el equipo de soporte lo que os va a pedir es que hagáis esto justamente. Pues, vale, sí, genera el ticket, me parece muy bien, pero para no andar con conjeturas, por favor, lánzame un perfil site, un informe de perfil site y me lo facilitas. Así que yo creo que es muy interesante, y ya con esto ya terminamos, ¿no? Que ya también estamos ya en hora. Creo que es muy interesante conocerlo, ¿no? Para fijar, mira, me ha saltado una alerta. ¿Qué me dice? Ah, mira, muy interesante. Sí, la parte de la paginación. Ay, Alejandro, qué torpe eres, hijo. Claro, es que soy un mentecactus. En Azure tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de utilizar el disco temporal y mover ahí el archivo de paginación para que esto vaya mejor. Y ahorrarte los costes, fundamentalmente. Pues fijaros, no se ha podido tampoco mucho, ¿no? O sea, en pocos minutos
ya tengo una buena recomendación, que igual nota más, ¿eh? Ahí lo dejo. Tienes más buenas recomendaciones, por ejemplo, la de José Ramón Sánchez, que también lo ha apuntado ahí. Ajá. Con lo cual, no solamente esa, tienes muy buenas recomendaciones. Yo creo que hoy la sesión ha sido un lujo. La verdad que yo me puedo ir súper contento de haber tenido a dos personas de vuestro nivel compartiendo ese conocimiento. Y la verdad que os doy muchas las gracias por vuestra asistencia y por compartir ese conocimiento. Nada, a Nada, vosotros por invitarnos. sí, Nosotros, y oye, aguantarnos. Porque, que vamos, mañana hacemos otra, ¿eh? Darnos cancha y mañana hacemos otra, ¿eh? Que esto es un lujo. Pues oye, si os parece, lo que hacemos es recopilar todas las preguntas o dudas que han surgido, las comparto con vosotros y vamos dando salida a esas dudas, por no quitaros mucho más tiempo, y yo creo que ha sido realmente provechoso esta hora que hemos estado con vosotros. De verdad que muchas gracias. A vosotros. Al resto de los participantes, pues comentaros hoy también muchísimas gracias, porque estando en una semana de Inspire como es esta, con un montón de webinar y casi todos pensando ya en las vacaciones, en las merecidas vacaciones, pues oye, es que se haya conectado tanta gente, yo creo que es muy de agradecer. De verdad que muchas gracias por ello. Tendréis la grabación en Hora Test Data, como os he puesto antes en la parte del chat, esa es la dirección. De todas maneras, si ponéis en Google Hora Test Data, os lleva directamente a nuestra web. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo. a vosotros. Si aún no Hasta hablo con luego. vosotros, buen verano. Igualmente. Un abrazo.